Dios me los bendiga en este día. Estamos una vez más compartiendo la palabra de Dios en esta hora en el canal 28, la hora de la bondad. Nosotros nos reunimos en la iglesia Comunidad Vino Nuevo por un buen tiempo. Damos gracias a Dios por su misericordia y por las fuerzas que nos da de mantenernos reuniéndonos allí y alimentándonos con la palabra de Dios, que es la que nos ha cambiado, nos ha transformado y nos ha dado esperanza. Le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y usted que me está viendo ahí por la televisión, quizás tomándose un café, quizás descansando de un día de trabajo, descansando de la fatiga de cada día, lo animo a que se esté ahí sentado. Es media hora la que vamos a estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Y va a salir bendecido. Tanto yo que estoy hablando la palabra de Dios, como usted que me está oyendo, yo sé que el Señor tiene bendición para todos cuando le dedicamos un tiempo para Él. Amén. En este día quiero compartirles un tema que está en la palabra de Dios. No me gusta compartir nada que no sea en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es perfecta, está completa, no tenemos nada que ponerle ni nada que agregarle. Y hoy el tema que yo le he dicho, que le he puesto, es la fidelidad de las promesas de Dios. Y ese es el tema por el cual yo le puse a lo que vamos a aprender hoy, ¿verdad? La fidelidad de las promesas de Dios. Sabemos que Dios es un Dios poderoso, es un Dios fiel, que dejó una palabra escrita para el hombre, ¿verdad? Y que por los siglos y por los siglos esta palabra ha existido y no de ninguna manera ha podido ser quitada de la tierra. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Dice que toda palabra de Dios, que es la Biblia, ha sido inspirada por Él, para enseñanza, para corregirnos, para redarguirnos, para enseñarnos en justicia las cosas de Él. Y entonces todo lo que aprendamos de la palabra de Dios nos va a ayudar. A usted que me está viendo, la palabra de Dios tiene un consejo para su problema, una respuesta a su pregunta, una solución a su problema. Aquí está en la palabra de Dios. Lo único que necesita hacer es ir, si no tiene en su casa, comprar una, y ponerse a leerla y preguntarle a Dios: Señor, necesito saber estas preguntas que tengo en mi corazón, y Dios se las va a enseñar. Amén. Vamos a leer unos versículos de la Biblia que van con el tema que les digo que voy a hablar hoy, y la cita está en 2 de Pedro 1:4. Vamos a leer ese versículo que nos habla de la importancia de las promesas de Dios, de cómo el Señor es bueno con nosotros. Amén. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice 2 de Pedro 1:4. Y usted que me está viendo o escuchando, si tiene Biblia, váyase a su Biblia y léalo junto conmigo. Así se da cuenta que la palabra de Dios es la que nos está diciendo esto que voy a leer. Y dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por medio de las cuales, hablando de las promesas de Dios, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, las promesas de Dios, el único propósito de Dios es que seamos participantes de su naturaleza divina. Y sigue diciendo: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. El verso dice que cuando nosotros agarramos las promesas de Dios, hay necesidad de hacer una cosa, de huir de la corrupción del mundo. Vivimos en un mundo, una de las razones por la cual yo estoy enseñando aquí es porque vivimos en un mundo, podría decir así, quizás con mucha certeza, de que 2/3 partes de los hombres del mundo no creen en Dios ya, no conocen a Dios.
Por lo tanto, si la palabra de Dios nos habla de su voluntad, nos enseña sus mandamientos, cómo andar en este mundo, nos enseña justicia, nos enseña compasión, misericordia, pero cuando no la conocemos, cuando no creemos en Él, entonces el hombre se va desviando, se va descarriando, ¿verdad? Donde hace del pecado, lo hace algo normal en su vida. Entonces, el propósito mío es que hoy entiendamos que la palabra de Dios, las promesas de Dios son fieles, que Dios es fiel para cumplir cada promesa escrita en la palabra de Dios, es fiel para cumplirla en la vida de todo aquel que lo crea. Y el propósito de hoy es que usted escuche estas promesas, ¿verdad?, que vamos a leer un poquito ahorita, ¿verdad? Solamente voy a hablar de 2 promesas, ¿verdad?, ya que la Biblia está llena de promesas. Estaba leyendo el Salmo 91 y el Salmo 91 tiene 16 versículos y de esos 16 versículos tienen alrededor de 30 promesas. Un solo salmo con 16 versículos. Quiere decir que cada versículo tiene 2 promesas del Señor. Entonces la Biblia está llena de promesas de Dios, pero hoy vamos a hablar solamente de 2 en términos, resumidamente, ¿va?, ya que tenemos media hora para aprender esto, ¿va? Hay un versículo que está en Mateo 24:35 que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El Señor en este versículo nos está diciendo que es más fácil que pase el cielo, que nosotros vemos arriba de nosotros, y la tierra por donde nosotros andamos, a que su palabra no se cumpla. O sea, cada palabra que Dios prometió, cada promesa que Dios prometió, Él asegura cumplirla. Él asegura que va a suceder. Por ejemplo, la Biblia nos habla del nacimiento de Cristo. El mundo se rige, la historia del mundo se rige por antes de Cristo y después de Cristo. O sea, el mundo entero sabe de Jesucristo. Jesucristo nació en un pueblo, un pequeño pueblo llamado Belén. Pero si usted se da cuenta, la profecía de que Jesucristo iba a nacer fue profetizada por muchos profetas antes de que Él naciera, ¿va? Por ejemplo, aquí tengo yo, Lucas 2:11 dice: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ok, Lucas 2:11, el versículo lo habla un ángel del Señor. Les viene a avisar a unos pastores que estaban pastoreando ovejas, se les aparecieron ángeles, pero uno les habló y les dijo: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Dice, en la ciudad de David. En Miqueas, el profeta Miqueas había profetizado, ¿verdad?, que Jesucristo iba a nacer en Belén. Y Belén era un pueblo, un pueblo que se le conocía como la ciudad de David. Entonces, allí fue profetizado que nuestro Señor Jesucristo iba a nacer, como 350 años antes de que Él naciera, y se cumplió la promesa. Jesucristo nació. Cuando ya había sido profetizado por muchos profetas, muchos siglos antes de que sucediera, y sucedió. Entonces quiere decir que Dios es fiel, que si nos prometió un Salvador, ¿verdad?, Él a su tiempo envió un Salvador y envió a Jesucristo. La Biblia nos dice en San Juan 3:16, ¿verdad?, un versículo muy conocido, dice que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir allí? ¿Verdad? Que Dios, cumpliendo su promesa, envió a Jesús a salvar al mundo. Pero se necesita algo importante, se necesita creer. La salvación en Cristo lleva un requisito, y el requisito es creer en Él. Entonces Dios prometió a Jesús y Él lo envió a su tiempo, nacido de mujer, ¿verdad?, murió en la cruz del Calvario por nosotros. La Biblia nos dice que Jesucristo vivió por 30 años y a los 30 años empezó el ministerio y enseñó la palabra de Dios como por 3 años y medio. Y la palabra de Dios nos dice que Jesucristo vino a morir por nosotros. Entonces, cuando Él está aquí en la tierra para cumplir su misión, Él dice, Él está dispuesto a morir por nosotros.
la Biblia dice que murió, pero al tercer día resucitó. Y entonces la Biblia nos dice que esa sangre que Él derramó en la cruz de Calvario nos da vida eterna, nos limpia nuestros pecados. Entonces esa es la promesa de Dios de vida eterna para todo aquel que cree en Él. Y ese es el propósito de este programa, darles a entender realmente la esperanza que hay en Cristo, las promesas de Dios que Él nos dio en Cristo Jesús. Qué bueno fuera y el mundo lo aceptara, pero la Biblia dice que son pocos los que se salvan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mundo no se va a componer, porque el mundo prefiere el placer del mundo, los deseos, vivir en los deseos, en los deleites del mundo, que vivir agradándole a Dios. Entonces, este mundo no se va a componer porque la Biblia dice que son pocos los que creen en el Señor Jesucristo. Y Jesucristo es el único que cambia las vidas, es el único que transforma la vida del hombre cuando se pone en sus manos. Entonces, Dios prometió enviar a Jesucristo y lo cumplió cuando Jesucristo nació sobre esta tierra. Entonces Dios es fiel a sus promesas. Y eso es lo que yo quiero que entienda, usted que me está viendo ahí sentado, que Dios es fiel. No hay una promesa que Él no le pueda cumplir en su vida, porque Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Y entonces hay otra promesa muy hermosa en la Biblia, que me gustaría compartir con ustedes, y es que también Jesús, dice la Biblia, que murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. La Biblia dice que resucitó al tercer día. Entonces, cuando la Biblia dice que resucitó y subió al cielo. Hay muchos pasajes bíblicos donde nos dice que Él subió al cielo después que resucitó. Y antes de que Él saliera de esta tierra y ascender al cielo, también nos prometió que iba a volver. Y esa es otra de las promesas que yo quiero compartirle a usted, ¿verdad? Pero antes de entrar en esa promesa, fíjese que si usted no cree en la primera promesa, entonces no va a ser partícipe de la segunda promesa. Necesita creer en la primera promesa, o sea, en creer en Jesucristo y tener vida eterna. Y entonces usted es participante de la segunda promesa. Hay un versículo que está en Hechos 16:31, ¿verdad? Hay una historia en la Biblia que habla de el apóstol Pablo y Silas, un discípulo de Jesucristo, que cayeron a la cárcel por causa de predicar a Jesucristo. Por causa de predicar el Evangelio, los metieron a la cárcel. Y la Biblia dice que cuando estaban en la cárcel ellos cantaban alegres a Dios. De tal modo que hubo un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron y todos los presos quedaron libres para irse. La Biblia dice que había el carcelero, cuando vio eso se iba a suicidar, se iba a matar. Pero Pablo le gritó que no lo hiciera porque nadie se había escapado. ¿Por qué se iba a suicidar? Porque la ley romana comprometía a un soldado a pagar con su vida si un preso se le iba. Entonces el carcelero se iba a suicidar, pero Pablo le gritó, dijo que no lo hiciera porque todos estaban allí. Y hay un versículo en esa historia que muy hermoso, muy bonito, que está en Hechos 16:31, que dice: y ellos dijeron, o sea, Pablo y Silas le dijeron al carcelero, le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire qué hermoso. Qué hermosa declaración le hace el apóstol Pablo al carcelero, a este hombre, para darle la oportunidad de vida eterna. Y la Biblia, hace poquito yo una frase, que me llamó la atención bastante, porque es verdad, porque es realidad. Hay una frase que oí que Billy Graham, es uno de los predicadores más grandes que ha habido sobre la tierra en este siglo pasado, que tuvo una frase que me gustó y que decía, la salvación es tan fácil que es difícil de creer. O sea, dando a entender que las cosas fáciles como que no las creemos, las cosas fáciles como que nos volvemos incrédulos, pero la salvación es tan fácil que es difícil creerla. O sea, lo difícil, no es difícil la salvación, lo difícil es creer esa pequeña bendición que Dios nos dio en Cristo Jesús. Y por eso en este versículo que les leí, el apóstol Pablo le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira, tú que me estás oyendo o viendo, de alguna manera, ya sea a través del canal, ya que este canal se pasa todos los domingos a las 8
de la mañana, prenda su canal allí, y va en ese momento quizás va a ser este programa de la hora de la bondad, ¿verdad? Todos los domingos a las 8:30, no recuerdo el horario bien, pero prenda su televisión, ¿verdad? Y usted que me estaba oyendo este versículo, lo voy a llevar a que haga una oración ahí donde está usted. Porque el apóstol Pablo solamente le dijo al carcelero que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en este momento, tú que me estás viendo y tu casa puede ser salvo con una simple declaración, de fe. Y ahí donde me estás viendo, di conmigo estas palabras. Señor Jesús, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, que diste tu vida en la cruz por mí, y a través de tu muerte tengo vida eterna. A través de tu sangre son limpiado de mis pecados. Creo en ti y te pido que tomes control de mi vida. Amén. Mire, con esa pequeña oración tan sencillita, tan fácil, si usted la hizo de corazón, la salvación es suya. Ahora, si usted hizo esa oración y de corazón lo cree, que Jesús le da vida eterna en la cruz del Calvario, ahora crea que la salvación es suya y ahora esfuércese a conocer a su Señor. Solamente eso es lo que le resta a usted, conocer a su Señor, para que todo lo que Él promete, todo el poder que Él tiene para inclinarlo para su beneficio suyo. Entonces, ya una vez que usted hizo esta oración y creyó en la primera promesa, de que Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros, y hizo esa oración de fe, pasemos a la segunda promesa, que es que Cristo prometió que un día volvería. Esa es la otra promesa. ¿Por quién? Por los que lo aman, por los que lo esperan, por los que guardan sus mandamientos. Él un día va a volver, y la Biblia lo dice que es una promesa, que no solamente Dios el Padre la hace, sino Jesucristo antes de salir de esta tierra lo dijo. Por eso vamos a leer unos versos más que están en Juan 14, 2 y 3. A ver qué nos dice en Juan 14, 2 y 3. Y si usted tiene su Biblia también, léalo ahí donde está. Y en el Evangelio de San Juan 14, 2 y 3 nos dice así. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En esta parte está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, esta declaración es una promesa hecha por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, a los discípulos, de que Él se iba, pero volvería. O sea, quiere decir que Dios va a volver. Jesucristo va a volver por su pueblo. La Biblia en el Nuevo Testamento está lleno de declaraciones donde Jesús prometió volver, donde nos alerta a que estemos orando y velando, porque no sabemos el día ni la hora en que Él lo ha de hacer, en que Él ha de volver. Entonces tenemos que estar todo el tiempo buscando al Señor, comprendiendo su voluntad de Él, para que andemos en ella, para que cuando Él venga no nos agarre desprevenidos, no nos agarre como ladrón en la noche. A pesar de que Él viene como ladrón en la noche, nosotros tenemos que estar apercibidos para irnos con Él. Amén. Hay otra parte en la Biblia que quiero compartir con ustedes que habla de lo mismo, y para advertir un poquito cómo tenemos que prepararnos. Está en Lucas 17. En Lucas 17 nos habla de la venida del Hijo del Hombre, que es Jesucristo, y dice así. Vamos a leer Lucas 17, 26 hasta el 30. Ahí donde está usted viéndome o escuchándome, agarre la Biblia o ponga atención si no tiene una. Dice así, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían,
bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mire, aquí en esta parte nos habla de la venida de Jesucristo, pero también nos habla cómo va a estar el mundo en el día de que Él se manifieste, en el día que Él se presente por su iglesia, por su pueblo, por sus siervos, por todos los que lo aman, por todos los que lo esperan. Hay muchas frases, ¿va?, que nos dan a entender a nosotros, ¿va?, de que tiene que haber un anhelo de su venida. Tiene que haber una santidad, ¿va?, porque estamos esperando, ¿va?, al ungido de Dios. La palabra Cristo significa ungido, o sea, es una persona, ¿va?, que está llena de Dios para compartir su palabra. Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿va?, que habla de dos sucesos, ¿verdad?, que están escritos en el Antiguo Testamento. Habla como fue en los días de Noé. O sea, el mundo va a estar como en los días de Noé. Pero menciona varias, en los dos sucesos, ¿verdad?, que leí, menciona muchas cosas iguales, ¿verdad? Por ejemplo, dice que comían y bebían. Mire, esas palabras, sabemos que en el mundo, en nuestra vida cotidiana, son dos cosas que no podemos dejar de hacer: comer y beber, ¿verdad? Si no comemos, nos morimos. Si no bebemos, pues nos morimos de sed, ¿verdad? Pero son dos cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero aquí no está hablando de hacer algo por hacerlo. Está hablando de algo que lo hacemos por divertirnos, por costumbre, ¿verdad?, y que se nos vuelve un hábito. Está hablando de glotonerías, está hablando de fiestas, ¿verdad?, donde no está Dios. Está hablando de paris, ¿verdad?, donde existe más el pecado que las cosas de Dios. De eso está hablando, de esas comidas y de esas bebidas está hablando. Porque si fuera de otra manera, pues entonces nadie podría comer y beber. No, está hablando de que hay comidas y bebidas donde no está Dios, donde sacan a Dios de ese lugar. Mire, también dice, se casaban y se daban en casamiento. Todos sabemos que el casamiento, el matrimonio es algo establecido por Dios. Pero aquí está hablando de se casaban y se daban en casamiento, como una forma de que no lo estamos haciendo bien. Cuando habla aquí en esta parte de que se casaban y se daban en casamiento, es porque estas cosas están sucediendo en desorden ya. Ya nadie lo está haciendo en serio, nadie lo está haciendo con amor, nadie lo está haciendo por agradarle a Dios. Quiere decir que el casamiento es un desorden. Y la verdad que así es, porque hace poquito había una noticia en México, en nuestro país. Yo soy del estado de Durango, de México, y oía una noticia en México, de México, que decían que era las multitudes para el divorcio, había multitudes de matrimonios divorciándose. Entonces ahí lo que yo vi en esa parte es que el matrimonio ha dejado de ser algo sagrado, ha dejado de ser algo importante para el hombre, pero para Dios es importante, porque desde el principio Dios estableció el matrimonio. Dijo, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Crees que el matrimonio desde el principio Dios lo creó para que fuéramos un hombre y una mujer viviendo juntos hasta que la muerte nos separe? Pero ahorita ya no existe eso. Ahorita se casan por deseo, se casan sin amor, se casan por interés, por muchas cosas, pero menos por agradarle a Dios. Y eso es lo que está diciendo, se casaban y se daban en casamiento, porque son cosas que están aconteciendo, y eso está aconteciendo ahorita, será como los días de Noé. Entonces, yo quiero que entienda, que cuando usted haga una fiesta, no saque a Dios de allí, no saque a Dios de en medio de la fiesta, meta las cosas de Dios, que se hagan todo en orden, todo en santidad, todo agradándole a Dios, porque eso le agrada a Dios. Yo creo que vamos a pasar al otro acontecimiento. La Biblia, en el libro en el Antiguo Testamento de la Biblia nos habla de Lot.
Y en el 28 nos dice, asimismo sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Si usted se da cuenta, aquí en esta parte también dice comían y bebían. ¿Por qué? Porque el hombre lo que busca es diversión, lo que busca es divertirse. Lo hacen para agradar a la carne, no para agradar a Dios. Pero sigue diciendo, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mire, si usted ve en todos estos quehaceres, son trabajos buenos, son trabajos que todos hacemos para sacar el pan de cada día, para el quehacer de cada uno de nosotros. Pero si usted se da cuenta que están aquí enlistadas estas cosas, ¿sabe por qué? Porque el hombre no tiene tiempo para buscar a Dios. Prefiere irse a plantar, prefiere irse a vender, prefiere irse a edificar que escuchar o dedicarle un tiempo a Dios. Ese es el problema, y ese es el problema que lo va a hacer que se pierda y no sea partícipe de esta gran promesa de que un día Cristo vuelve por nosotros. Entonces, el propósito mío es que usted entienda que Cristo viene y que mi deseo es que usted participe de esa promesa. Y cuando Cristo venga, usted esté listo, preparado para irse con Él. Yo creo que para terminar, voy a leer un versículo que está en Romanos 13:13, para confirmar un poquito lo que les he estado compartiendo. En Romanos 13:13 nos habla una parte cómo debemos de andar en esta tierra. Y me gustó mucho, porque corrobora con estos versículos que leí, y nos aclaran que Dios quiere que andemos caminando agradándole a Él, no agradándole al mundo, viviendo en el Espíritu, no agradándonos nosotros mismos. Entonces, en Romanos 13:13, mire, fíjese lo que dice. Si tiene Biblia por ahí, léalo. Si no, escúchelo. Pero está muy bonito este verso, que nos dice así: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Mire otra lista de cosas que le desagradan a Dios, y que dice el Señor que no andemos en esas cosas, sino que andemos como de día, no como de noche, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Mire, si usted desea conocer más a Dios y quisiera buscarle el significado de estas palabras, para saber qué es lo que nos está diciendo el Señor que no andemos haciendo, porque es importante saber el significado de las palabras. Pues yo con este versículo los dejo. Espero que sea bendecido y que su corazón sea movido a buscar a Dios con un propósito de agradarle y de participar de esa promesa grande de Dios, de su venida por nosotros. Amén. Dios me los bendiga.